Sintonizas Radio Indauzu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indauzu. Egunon, buenos días, bienvenidos a la quinta ya de nuestras tertulias desde Radio Indauzu. Ya saben, en R y Ratia celebramos cada sábado una con la compañía y la ayuda de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Antes de nada, nos presentamos. En los próximos minutos estará al mando de la técnica nuestro compañero José Alberto Pérez y ante los micrófonos quien les habla, Iker Gómez. Saben que cada 7 días tratamos un tema de interés y de calado. Esta semana no iba a ser menos. En nuestro programa de hoy viajamos hasta Venezuela, o mejor dicho, Venezuela viaja hasta nosotros. Y es que dentro de una serie de tertulias que desarrollaremos en los próximos meses, hoy abordamos la inmigración que nos llega desde un país tan especial como es Venezuela. Para ello, como cada sábado nos acompañan en los estudios de Radio Indauzu 3 personas que saben y mucho sobre el tema del que vamos a hablar, el tema que está encima de la mesa. Vamos con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Josu Recalde, representante de la Asociación Vasco-Venezolana. Gunon, buenos días. Buenos días. Así es, ¿no? No sé si me he equivocado en algún dato. No, realmente sí soy fundador de la Asociación Vasco-Venezolana, pero en este momento no estoy integrado en la misma. Estamos actuando desde otro elemento también en el ámbito vasco-venezolano, pero no es la que inicialmente se fundó en 97. Bueno, iremos aclarando estas pequeñas cosas. También queremos dar los buenos días a Pastor Torres, un inmigrante venezolano que vive, no sé si en Bilbao exactamente, en Vizcaya. Sí, buenos días, vivo en Sondica, en Vizcaya. En Hace Sondica. ya 3 años acá. Buen lugar para vivir. Y en tercer lugar tenemos con nosotros a Saía Bilbao, colaboradora del Observatorio Vasco de Inmigración. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito hablando precisamente con Saía Bilbao, hablando del Observatorio Vasco de Inmigración, explicándole un poquito a nuestros oyentes qué es exactamente. Sí. Bueno, el Observatorio Vasco de Inmigración es un organismo que surge de un convenio entre la UPV, EHU y el Gobierno vasco. Y bueno, su objetivo principal es ser una herramienta que posibilite a toda la población en general, a instituciones que trabajan en el tema de la inmigración, asociaciones, toda la población vasca, que le posibilite una herramienta tanto de trabajo por querer saber en cuanto a datos sobre la inmigración actual. Se va a dedicar esencialmente en investigación. Queremos investigar, saber un poquito más, ya que es un fenómeno medio nuevo, pero que va en alza. Más que nada eso. Y luego, bueno, se pretende también estar dotado de un centro de documentación al cual pueda acudir cualquiera, se le facilitará todo lo que tengamos, solicitudes, un poquito, ese sería el objetivo primordial, ¿no?, del observatorio. Sistematizar, recoger todos los datos actuales que existan. ¿Dónde tenéis a hacer exactamente? En Mazarredo 39. Cerquita del albergue, ¿no? También, que ahora mismo está funcionando también. Uh-huh. Y bueno, hablábamos de los objetivos. ¿Desde cuándo está en marcha el observatorio? Está desde febrero del 2004. Digamos un añito escaso. ¿En qué punto este año, qué balance se podría hacer? ¿En qué punto está ahora mismo? Bueno, ha sido un comienzo un poco difícil, creo que como todo organismo, ¿no? Pero bueno, poco a poco hemos creado productos, aunque pueda parecer que no, lo que pasa que bueno, hay que seguir una serie de pautas y bueno, estamos también en la creación de una página web, que está casi terminada, le falta poco, pero bueno, hay que presentarlo todo un poco públicamente, lo que igual entorpece un poco el verlo visible en la calle. Hemos realizado una encuesta de percepciones, actitudes de la población vasca hacia la inmigración, que está ya en la página web del Gobierno vasco, si a alguien le interesaría, y que invito a todo el mundo a que la lea porque bueno, ha habido muchos comentarios al respecto y creo que merece la pena leerla y saber realmente lo que se ha sacado de esa encuesta. Más, bueno, muchas solicitudes de datos, no tampoco muchas, pero bueno, sí hemos atendido algunas. Y bueno, el centro de documentación que va poco a poco también.
un poquito ese balance, ¿no? Luego aparte internamente, bueno, en la página web podéis encontrar muchísimas cosas, investigación, dentro de ahí estadística, publicaciones, apartado de documentación, como ya repetía, bueno, Yo quiero ayudar si hablabas de ese estudio, y yo creo un poquito algún dato, no sé si se puede desvelar de... Sí, igual te cortan el cuello. no, para nada, no, porque no quería entrar mucho, había un poco polémica y bueno, yo quiero que la gente lo lea, ¿no? Y que saque sus propias conclusiones. Yo creo que las conclusiones son buenas, no quería entrar en el tema, pero decir que, bueno, en ningún momento se habla de racismo y cosas así, en ningún momento hemos querido medir el racismo, no es posible mediante la encuesta que hemos realizado y creo que los datos son, a mi entender, bastante optimistas. O sea, se ve la inmigración como un fenómeno bastante natural, bueno, que cada uno pueda tener sus recelos hacia una cosa u otra, pero se ve una sociedad bastante abierta, tanto al tema de la multiculturalidad, a las nuevas culturas que llegan. A mí me pareció bastante positivo los resultados. Ujú. O sea, Es hacemos una una lectura. pequeña, es un acercamiento, a lo que la Ujú. población vasca puede llegar en esos momentos a pensar, ¿no? Y yo creo que es bastante positiva y de verdad soy un poco pesada, pero reitero que quiero que la gente Que lo la gente lo lea, lea sí, y que saque directamente. sus conclusiones. El crear el observatorio en febrero de 2004 supongo que también tendría una especie de razón, ¿no? ¿Por qué esa necesidad o qué es lo que lo llevó a... ¿De dónde surgió la A idea? crear. Bueno, este es un proyecto creo que bastante antiguo de bueno, la codirectora del observatorio, Cristina Blanco. Ujú. Es una persona que lleva muchos años con el tema de la inmigración. Diría yo que una de las personas que más sabe en el País Vasco sobre la inmigración. Y era un proyecto suyo de hace mucho tiempo. Y bueno, se firmó el convenio creo bastante antes de que empezara a funcionar, pero pues eso, por historias administrativas, pues nos atrasó un poco ya el comienzo y yo creo que surge un poco de ahí. Y también creo yo el gobierno vasco vería esa necesidad de tener que estudiar un poco, ¿no? El Ujú. tema. También se dedica a cuantificar un poquito en qué proporción recibimos... Sí, sobre todo, bueno, nosotros trabajamos bastante con el padrón municipal. claro. Es la fuente más fiable. Y hasta el momento estamos trabajando con el padrón del 2003 y ahora que me comentas esto quiero decir que también hemos elaborado, que saldrá, esperemos para febrero, un anuario estadístico de la inmigración en el País Vasco, recogiendo diferentes variables y yo creo que es bastante completillo para lo que hemos podido, para los datos que tenemos actualmente. Ujú. Me gustaría un poquito que hiciéramos un poco de historia sobre la evolución de la inmigración en Bilbao. Esta es una pregunta un poco más abierta, no sé si tenemos un poco idea de cuándo empieza a... Ujú. Bueno, yo te comento un poco. Tanto el volumen como la composición de la extranjería en Bilbao ha ido cambiando considerablemente. Se nota una diferencia de años atrás aquí. Y las variaciones son más notables que en el conjunto del País Vasco. Tanto en incremento y volumen de inmigrantes como en los cambios en las proporciones de los colectivos por continentes de nacionalidad. Es una Ujú. diferencia ahí. En los últimos años, quiero comentar que hay datos que voy a dar que están extraídos de un estudio o de un diagnóstico titulado La inmigración extranjera y la administración local en Bilbao, Ujú. realizado por el equipo de la UPV de Cristina Blanco y María Caballero. Me gusta citar porque lo he sacado de Ujú. ahí. Y bueno, del padrón del 2002 de Bilbao, de septiembre. Bueno, y ahí vemos como del 96 al 2002 se ha multiplicado casi por 5 la proporción. Es Ujú. decir, a 2002 tenemos un 2,9 por ciento de extranjería sobre la población total. Ajá. Y aparte de este crecimiento, ¿no? en volumen y porcentaje, es llamativa la configuración de esta población en función de la nacionalidad. Es decir, que todas las nacionalidades han incrementado, Ujú. pero no de la misma forma, ¿no? Un dato que me gustaría, ya que hablamos de Venezuela, y luego hablaré, si queréis, más detalladamente de la población venezolana en Bilbao. Ujú. Pero bueno, hasta el momento los europeos, ¿no? Digamos que constituían casi la mayor parte de la población extranjera en Bilbao, representaban un 37%. Ujú. Y en el 2002 ya baja un 15%. En cambio, la población americana, sobre todo los latinoamericanos, no solo incrementa, que casi se duplica, es decir, de un 33% en el 96
a un 60% en el 2002. Creo que es un dato bastante llamativo, ¿no? Podemos decir que la inmigración extranjera de Bilbao, de ser mayoritariamente europea, ha pasado a ser mayoritariamente latinoamericana. Supongo que el observatorio también se habrá interesado por las razones, ¿no?, de ese incremento de población latinoamericana que nos visita. Sí, aunque no es fácil, ¿no? Saber, yo creo que habría que hacer un estudio igual más exhaustivo de directamente, ¿no? Con la gente que inmigra. Realmente no sabemos el porqué. El incremento de la inmigración latinoamericana está en todos los niveles, tanto en Bilbao como en el País Vasco. No me atrevo a decirte las razones reales. Podríamos especular, pero no quiero. Bueno, pues sí, como decíamos, vamos a centrarnos en las personas que vienen a Vizcaya, Bilbao, desde Venezuela. ¿Cómo es el perfil del inmigrante venezolano? Hombre, fundamentalmente, hablando del retorno de los inmigrantes hacia Euskadi o hacia Bilbao, pues tenemos dos perfiles. Uno, el venezolano neto, 100%, que si se puede hablar de ello, y ya existe. Luego hablaremos en algún otro punto que efectivamente pues escasamente el 1% de la población sería indígena. Y luego, por ejemplo, pues concretamente ya los vasco-venezolanos. O sea, los vasco-venezolanos no figuramos en ningún padrón como inmigrantes, porque tenemos raíces de aquí, pero hay muchísima gente pues que hemos vuelto y que estamos aquí después de haber vivido pues años o tener hijos venezolanos, familia venezolana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yendo al perfil, pues yo dividiría en tres: una clase media profesional, de pequeños comerciantes, autónomos, una clase media alta que ha tenido los medios suficientes para volver, y una clase alta. Digamos, de clase media para abajo, pues de momento el que en criollo se llama pata en el suelo, el que no tiene medios económicos, no está viniendo. En los números que puedes tener tú, pues ahí ya ves la escasez, no llegamos al 2% de inmigración en el padrón del año 2002, ¿no? Por los datos que tengo por ahí. Entonces, ¿qué indica esto? Que los que hemos venido, pues hemos venido conscientes de que pegábamos un salto atrás en nuestro perfil sociológico, o sea, en el medio de vida en que nos íbamos a devolver, por otras variables, pero sabiendo de que el volver suponía pegar uno o dos niveles de descenso en tu escala de modo de vida, pero que había pues otros motivos y otras razones que te impulsan, ¿no? El motivo, habitualmente, los motivos para emigrar casi siempre son los mismos, económicos, políticos o de índole social. El futuro de tus hijos, y yo creo que esas son las tres bases. Luego, quizá más adelante en el punto 4 podemos mirar un poquito, de acuerdo a la propuesta que nos habéis hecho, un poco el análisis que hemos hecho. No sé lo que opinas tú, pastor. Sí, de acuerdo. En cuanto a los motivos de la migración, que es fundamentalmente a lo que nos referimos y al perfil del venezolano que migra, fundamentalmente el venezolano no es un pueblo que se caracterizó hasta hace un lustro atrás por ser un pueblo de migración hacia otros países. Nosotros teníamos un nivel de vida bastante aceptable, muy por encima de la media de toda la América Latina, pero que fue decayendo. Y fundamentalmente el problema es, digamos, el motivo fundamental de salir del país de los venezolanos es fundamentalmente darle un mejor porvenir, un mejor futuro a sus hijos, cuestión que ahorita en Venezuela, en el país, está negado. Se puede conseguir un caso de profesionales universitarios, ¿no?, que simplemente no pueden trabajar en su rama. La tradición normal de Venezuela era que Venezuela siempre fue un país de una movilidad social muy grande, en donde podías nacer donde nacieras, pero si te estudiabas, te esforzabas, trabajabas, podías llegar a tener un nivel de vida bastante aceptable por encima de todo, o sea, inclusive hasta llegar hasta la clase alta. O sea, la movilidad social nuestra siempre fue muy grande. De un tiempo a esta parte se ha negado. Luego, si tú venías con una tradición de vida
¿verdad? Cuando ves que tus esperanzas se truncan, y más que todo la responsabilidad que tienes con tus hijos, ¿verdad? De llevarlos, de sacarlos adelante y que te superen en el nivel de vida que tú pudiste alcanzar según la actividad que desarrollaste, simplemente la salida que te queda es que hay otros mundos, hay otros países que te pueden permitir desarrollar esa expectativa de vida que tú tienes, ese proyecto de vida que todos nos hacemos a edad temprana, otros a edad más tarde, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, ese es el venezolano que vive, el venezolano que tiene una profesión, el venezolano que es un pequeño comerciante, el venezolano que o que bien es industrial o que bien es tiene como desenvolverse fuera. O sea, no se migra fundamentalmente por el por el hecho de migrar o de simple aventura, sino que el norte con el cual se toma la decisión está bastante claro. Ujú. Yo quería un poquito hablar en qué es lo que ocurre en Venezuela para que ese tipo de vida sea ya más difícil, es decir, no sea tan fácil escalar aunque uno tenga una preparación. Bueno, te comento. Dentro de yo personalmente considero que hay 5 razones por las cuales una persona sale de su país. Una económica, otra política, otra social, otro por motivos de estudio que normalmente regresan a su país una vez que se gradúan y otro por simple aventura. Ujú. En el caso venezolano, eh, fundamentalmente prima el motivo económico. Luego, en un segundo lugar, tendríamos el aspecto social y en algunos casos, no en todos, incluye el aspecto político. Por lo menos en el caso económico, la economía venezolana en los últimos 7 años, o sea, del año 98 a esta parte, se ha deteriorado a niveles tales en que el desempleo raya actualmente en un 27% la tasa de desempleo. Un comerciante, pequeño comerciante, un emprendedor que quiere iniciar, sostener o mantener su negocio, tiene tasas activas en la banca ahorita de un 65% anual. ¿Ya? Luego, en un corto lapso de tiempo, un dólar que podía costar, haciendo la equivalencia a pesetas, hace 3 años, 300 pesetas, hoy en día te cuesta 3.000, con lo cual el proceso de evaluación ha sido tremendo. El salario mínimo en Venezuela ahorita, si lo conviertes a euros, anda en los 90 euros al mes. Con lo cual, el motivo económico está dado, está claro. Y por otro lado, la misma situación de no garantía del respeto a la propiedad que se da, ha hecho que la mayoría de las empresas grandes, internacionales, etcétera, se hayan ido a otros países. Inclusive Colombia, con toda la inestabilidad política que tiene, ha recibido gran cantidad de empresas venezolanas. Otras han ido a Puerto Rico, otras han ido fundamentalmente al estado de la Florida en los Estados Unidos. Si consideramos el motivo social por el cual el venezolano emigra, fundamentalmente la inseguridad. Tú esperas las noticias del lunes y los noticieros parecen más bien un parteguerra. ¿Ok? Tú tienes por delincuencia cada semana en Venezuela entre 95 y 115 muertos. Si extrapolamos esas cifras al año, tenemos que cada año por delincuencia común, por atraco, por robo, por la razón que sea, por secuestro, tienes entre 4.950 y 6.000 muertos al año por esa razón nada más. La corrupción no se ha detenido, se ha incrementado y ahora tenemos elementos añadidos de gente que tiene más acceso a los niveles de corrupción. Y la otra parte es la desprofesionalización que existe dentro del Poder Judicial, dentro de la policía. Casos típicos como PDVSA, que era un caso sagrado, PDVSA, o sea, Petróleos de Venezuela, en donde la meritocracia era sagrada. Los políticos habían hecho un pacto no escrito en donde no meterían la mano en la administración de la empresa. Luego, hoy en día se ha convertido prácticamente en la caja chica del gobierno para financiar cualquier cantidad de planes. Y en cuanto al aspecto político, tienes que el desconcierto total y la falta de expectativas también. Prácticamente, si bien en el papel hay un Estado de Derecho claro, ¿no? No se respeta. O sea, el Poder Judicial es nombrado a dedo, las sentencias son para no molestar al jefe. ¿Mm? Ok. La última que tenemos ahora de diciembre es una ley que en donde los medios de comunicación social, y en esto yo creo que debes haber leído o visto algo de eso, simplemente
dirán o podrán decir lo que no moleste al gobierno, Ujú. exponiéndose a cierres, a multas, etcétera. O sea, dirán lo que el gobierno quiera que se diga. Ujú. Entonces, ¿cómo comprenderás? Fundamentalmente, estos tres motivos son los que Ujú. obligan a una persona que tiene más o menos cierto grado de educación, de cultura o algo que perder en cuanto a lo económico, a emigrar al país. Ujú. Ese es el caso de Venezuela. Usted personalmente supongo que se vio en esa situación, en el momento en el que dijo, yo me hago la maleta. Sí, la preví hace alrededor de 3 años Eso. y el tiempo me dio la razón. Todas estas razones que te pongo, algunas las medí en ese momento y tengo que decirte que no me siento contento de que haya acertado, ¿no? Ujú. Tengo que darle las gracias a Euskadi y a su pueblo por la recepción que me dio con los brazos abiertos, el caso de Yoso, que nos conocimos acá en Bilbao, Ujú. pero, o sea, el haber estado en Venezuela o el haber estado allá, te da como cierta identidad, como cierto feedback entre uno y otro que te permite hacer como si estuvieras de toda la vida. Y Ujú. más que nosotros siempre vimos al pueblo vasco y yo, pues, fundamentalmente, en mi caso, pues, soy Bilbao, porque siempre veías al vasco allá en Venezuela como un hombre honesto, como un hombre trabajador, como un hombre emprendedor, como un hombre que no le hacía daño a nadie, o sea, fundamentalmente era honrado, un tipo de palabras. Y en ese medio te desenvuelves, y bueno, Ujú. y ves aquí, y es eso, sí. Muchas gracias por la parte que nos toca. De todas maneras, no sé si usted sigue, supongo que sí, también la actualidad política que nos rodea. Aquí también hay bastantes complicaciones, hay bastante desconcierto. Sí, Sin duda, sin llegar a los niveles de no, por Venezuela. supuesto, lo que pasa es que, si bien la situación, ya que toca el tema, la situación política acá se da la contienda o la diatriba o lo que, esa que se da, vamos a decir, un medio diferente, por lo menos tienes salvo algunas excepciones, las cosas pueden llegar a negociarse, pueden llegar a, no se imponen. Ujú. Que quizá en algún momento sí ocurre, porque bueno, eso ocurre en todos lados, para eso es el poder. Ujú. Pero Por eso se le sí, llama así también. ¿ah? Por eso se le llama así, ¿verdad? Exacto, por eso se le llama poder. Pero sin embargo, tú ves que si acudes a un organismo judicial puedes tener respuesta positiva o negativa, pero por lo menos tienes, ya de antemano no sabes qué es lo que va a suceder. Ujú. No es el caso que tienes ahorita en Venezuela. Yo quisiera aclarar que este proceso no es un proceso que se inicia pues hace 4 años. Ujú. Claro. Este es un proceso donde el problema del crack de las instituciones del Estado venezolano es previo al año 90 incluso. Ujú. Aparentemente ahora muchas veces mezclamos el conflicto Chávez con el conflicto de desintegración y de la problemática tanto económica como social como política, ¿no? Pues ya el año 85 alguien que además es amigo común, que era aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela, la SOSA, Ujú. pues criticaba que en la estructura del Ministerio de Educación, pues más del 70% de la gente estuviera dedicada a trabajos de mantenimiento y solo el 30% lo dirigido a la enseñanza. Ujú. Eso te da un detonante y un elemento explosivo al mediano plazo, como efectivamente ocurrió. Ujú. Eh, lo mismo en cuanto a los indicadores de pobreza. El año 89, cuando el Caracazo y demás, pues teníamos un 60% de gente en pobreza, ¿eh? Y de ellas un 15% en pobreza extrema, o en pobreza crítica, que se dice Ujú. allí. Sí. Entonces, todos esos valores han estado. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento el marco o la no solución por parte del gobierno de Chávez, que por otro lado, y voy a corregir, es un Estado de pleno derecho, ¿eh? Legítimo desde todos los ámbitos, porque han sido con elecciones libres, elecciones aceptadas, incluso validadas por los organismos internacionales,
y los resultados son los que son. El Estado es de pleno derecho, otra cosa es que su eficacia, y es ahí donde nos puede doler a todos los que hemos estado allí, y su eficiencia sobre todo, pues no logre los estándares que hubiéramos esperado, ¿no? Pero la papeleta no es fácil, la papeleta no es ni era fácil, y por otro lado, que todo hay que decirlo, pues los que pudiéramos de alguna manera incluso estar en la oposición o diverger de los criterios de Chávez, pues, o de la eficacia o de la eficiencia de Chávez, pues tampoco tenemos un remar conjunto con el mismo golpe, ¿eh? O sea, la trainera le ¿Cuánto falta mide? punch, ¿no? Le falta. Entonces, bueno, ese es un poco el marco que genera que la migración, o la inmigración en nuestro caso, la migración de las naciones de migración a los cuales, pues está aumentando, ¿no? Usted, señor Recalde, no sé cuál fue su experiencia exactamente, cuántos años estuvo en Venezuela. Pues viví 23 años, volví después al casi a los 45, con 2 hijos y una compañera y madre de los mismos venezolanos. Eh, La vuelta supongo que parecida. la vuelta a los criterios los mismos, o sea, los criterios es que no valían, ¿no? Yo concretamente fue por ver asesinar, por quitarle un coche a un compañero de trabajo, pues a 300 metros de mí. Ese fue un poco el punto en el Sí, que sí, ya. el año 92, saliendo de la represa donde estábamos trabajando, pues un chico que llevaba escasamente un año trabajando para GTME, Gran Favor de Montaje Electric, una filial de Lyonnais des Eaux, y bueno, para quitarle un coche lo asesina. Y digo, si a este hombre que lleva 150.000 horas de trabajo y le pasa esto, yo que llevo 2 millones de horas, hombre, aquí de dedicación, etcétera, y ya he pasado pues por un asalto y un atraco, pues oye, igual hay que pensar. Tenía una hija de 1 año, un chaval de 10, y dije, vamos a poner el horizonte en otro lado, me marqué otros rumbos, inicialmente incluso iba a Canadá, pero bueno, siempre antes de, con un contrato incluso firmado, pero dice, bueno, vamos a explorar la posibilidad de volver a Euskadi, que igual es mejor, Aquí no está muy bien. sin género de duda. Además, Euskaldun Anau, Euskaldun Bezala y de Arnau. Eso es así, entre los objetivos de ustedes dos está el de volver algún día a Venezuela. La Hombre, segunda fue más decisiva, no sé si la suya. yo respondo por mí, en mi caso, la verdad es que, dada la edad y los años que ya tienes, pues sigo vinculado a algunos proyectos, ¿eh? Y desde el ámbito profesional no creo que se pueda plantear un regreso. Lo que sí estoy, y no me cabe la menor duda, que seguiré actuando, colaborando, desarrollando, y es más, estoy trabajando ya en determinadas, o estamos trabajando los dos en este barco, pues con un proyecto pues para el 5º centenario de la fundación de Cumaná, donde a ver si podemos encajar distintos aspectos y podemos centrar pues algo de las actividades que tuvieron algunos vascos en esa fundación, ¿no? Y bueno, y como ello, pues otra serie de temas, como podría ser el intentar lograr recuperar casi 62 tomos de los archivos de la Compañía Guipuzcoana de Indias, que están en el Archivo Histórico de la Nación, en Venezuela, que están en un proceso de deterioro notable, y que, bueno, que de alguna manera... ¿Quién trae los ustedes aquí? No Quieren creo. que sean bien cuidados. Lo que pretendemos es restaurarlos y buscar los fondos necesarios para poderlos, pues incluso microfilmar, salvar todo lo que se pueda y que eso pueda ser compartido por toda la población vasca, de la que evidentemente pues
La compañía guipuzcoana de Indias tuvo el carácter que tuvo, de patente de corso, era concretamente quizá los padres de Azcoitia Ascuntza, los caballeritos de Azcoitia, fueron los que realmente impulsan la compañía guipuzcoana de Indias, ¿eh? Y al final todo vuelve a casa, ¿no? Yo creo que incluso para el Azcoitia Ascuntza es un reto bonito, ¿no? Señor Torres, la vuelta en mente. La vuelta en mente, por los momentos no. Ujú, O sea, es lo que te digo, la oportunidad, el CAI por lo menos en principio abrió los brazos, me está dando la oportunidad de pagarme una deuda que tengo conmigo mismo, ujú, personal. Entonces con la UPV estoy. Y es un proyecto que tenía hace tiempo y porque por una razón u otra no lo pude cumplir, me está dando la oportunidad. Yo creo que por el momento la posibilidad está negada. O sea, tendrían que solventarse una serie de situaciones en cuanto a sobre todo en cuanto al aspecto social, o sea, de seguridad. O sea, lo que más nos preocupa a nosotros allá es el tema de seguridad, ujú. seguridad personal, o sea, que tú puedas salir a la Fundamentalmente. calle cuando quieras. En mi caso, Josu lo vio matar, en mi caso, mi hermano, profesor universitario, saliendo de su casa a las 6 de la mañana, en presencia de su esposa y su hija, para quitarle el coche, lo asesinaron, como cualquiera. Y 5 años después, no sabes quién fue, ni cómo lo hizo. O sea, policía, A la policía municipal. nada. ¿Ok? Un familiar muy cercano también, secuestrado por la guerrilla colombiana en su momento. Entonces, la familia llegando a casa, 2 atracos. O sea, es un sistema de seguridad en el cual tú no puedes vivir. Ujú, O sea, no puedes vivir y nadie te lo garantiza. Ahora, sí que lo hago y es colaborar y desde donde quede aquí de Euskadi en todo lo posible porque la situación del país mejore. ujú. ¿Ok? En eso sí. Pero regresar ya te vas involucrando en nuevos proyectos, en nuevas situaciones desde acá y creo que por los momentos no. Ujú. No sé si tenemos datos de personas que hayan venido de Venezuela a vivir aquí y también me gustaría saber si se instalan luego quizás en zonas concretas, si viven pues, en comunidades juntos, no sé, un poquito cómo viven aquí en Vizcaya, en Bilbao. Ujú. Bueno, podemos decir, pagar unos datos que nos hagan una radiografía, así un poco sencillita, pero bueno. Actualmente, según el padrón del 2003, en Bilbao hay 162 venezolanos y venezolanas, Ujú, de los cuales 83 son varones y 79 son mujeres. En el año 2002 las mujeres presentaban una ligera predominación de un 51,1% y ahora baja un poquito, un 48,7%. prácticamente estamos Sí, igual. Ujú, pero quería comentar que no son muchos los inmigrantes venezolanos en Bilbao respecto a otras nacionalidades. ujú, Se situaría en un decimosexto puesto, digamos, en, sí, por su volumen. Por otro lado, bueno, decir que representan el 1,48 de la inmigración de Bilbao ujú, y que son gente en edades comprendidas entre los 25 y 44 años, imagino por el motivo laboral y todo lo que habéis comentado. Eh, Respecto a su asentamiento, en general quiero decir, es muy difícil hablar de estos 162 venezolanos en concreto, ¿no? Pero bueno, tengo algún dato sí que tengo, sobre todo de dónde están, ¿no? Pero decir que en Bilbao en general hay barrios con gran presencia frente a otros con bastante presencia, con escasa presencia, ¿no? No tanto se diferencia en barrios, sino que, perdón, hablaba de distritos, se diferencia más en barrios que en los mismos distritos, o sea, ajá, está bastante repartida la inmigración, pero hay barrios en los que sí se aprecia una pequeña concentración según nacionalidad. Para decir así algún dato, bueno, el barrio donde más presencia de inmigración extranjera, perdón, hay es en San Francisco, ujú, seguido de Abando y San Pedro, ¿no? En cuanto a los venezolanos y venezolanas, la mayoría se sitúan en Abando. Un 24% de los 162 residen en Abando, seguido de Ibaiondo, que hay un 20% de estos venezolanos. ujú.
un poco así a Bueno, grandes rasgos. la radiografía, ¿verdad? Sí. Yo no sé si están ustedes en contacto, se conocen, supongo que muchos, no sé qué tipo de convivencia hay entre personas venidas de Venezuela. Sí, mira, y en eso yo creo que alcalde ha jugado un papel, vamos a decir, de punta de lanza en el tema. Normalmente solemos hacer entre 8 o 10 reuniones al año de los Ajá. venezolanos que estamos, y bueno, compartimos un poco la comida, la vivencia, el qué La hace, fiesta quizás un poquito también, ¿no? claro, por supuesto. De vez en cuando. Pero sí estamos de verdad en contacto, somos muy pocos. De hecho, la última cifra que tengo del consulado, el registro consular llega a 297, que fue para las elecciones de ahora del 15 de agosto Ujú. en total. Pero esos 297 tienen, que abarca la Comunidad Foral de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Cantabria, Ajá. además de Vizcaya. Además de Vizcaya. Sí, sí. Entonces, sí, las cifras sí, Entonces efectivamente en se Bilbao hay llevan que tú bastante tienes son, concentración, ¿no? sí, son más o menos la mitad de los que están Ujú. en eso. Pero también lo que comentaba yo, que muchos vascos venezolanos, ¿verdad? Que por el hecho de no está, o sea, no está empadronado como venezolano, sino como Ujú. nacional de cada vez. Ujú. Todas esas personas han elegido esta zona norte, pero no sé si en el resto del estado hay más inmigración o venezolana, quiero decir. Ciertamente sí. ¿Hay alguna ciudad que sea especialmente destacable en alguna Nosotros comunidad? tenemos contacto con dos asociaciones de una manera metódica y regular, que son tanto la Asociación Venezolana Madrileña Ujú. y la catalana, ¿eh? En las dos comunidades Madrid tiene una comunidad notable, en la de Cataluña también, aunque quizá en algo en un número inferior, incluso en la asociación madrileña pues están hablando pues casi 500 600 afiliados. Ujú. Tienen una actividad en que tratan justamente de desarrollar y de dar potenciar que la gente tenga un ingreso no traumático, ¿eh? Yo puedo decir que si hay algo que recuerdo con especial cariño de Venezuela es que llegué con mi apellido, una mano delante y otra detrás, y al día siguiente prácticamente tenía posibilidad de trabajar y se va. Esto no se olvida nunca, y el afecto y las posibilidades de hacer lo que sea que nos llevan es impagable. Cuando comentabas de que si cuando nos reunimos metemos la parte de fiesta, yo creo que es fundamental. Claro. Todo cambio de país o emigrar supone un trauma. Supone un trauma incluso para los que hemos ido de aquí. Yo Ujú. siempre suelo decir que cuando llegué aquí en el 94, para mí fue llegar a Japón. Después de 24 años, esto era una realidad totalmente Claro, vería muy cambiado. distinta, era completamente diferente. Pero bueno, Y volviendo. más aún hoy en día, ¿no? Que han cambiado mucho las cosas en Bilbao. También he cambiado yo. Yo creo que para mí también he cambiado. Pero bueno, sí coincido en que hay zonas con más, que puede ser el sur, Galicia, es otro Ujú. país donde pues también por esas vinculaciones y por mucho matrimonio mixto, como en mi propio caso, Ajá. pues que tienes un gallego una venezolana o Ajá. una venezolana con un gallego o la viceversa, una Ujú. gallega con un venezolano, etcétera, pues tienes hijos que son pues binacionales, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Canarias también es Canarias es Ujú. un hecho muy grandísimo, ¿no? Y bueno, pues sí, esos focos existen. Ujú. Afortunada o desafortunadamente, pues la especificidad que tú nombrabas antes de nuestros problemas concretos también hace que la gente el tema de la seguridad lo vincule con determinados temas hasta que la gente llega aquí y se da cuenta de que estás viviendo pues
una vida perfectamente segura desde ámbitos que en Venezuela son impensables. ¿No? O sea, creo que es eso. Sí, sí. Bueno, hablemos de la llegada, a la hora de integrarse en la sociedad. Usted hablaba de que se vio con la gente los brazos un poco abiertos, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros días, los primeros pasos aquí? Mira, yo digo que el primer día será inolvidable. Llego, tomo mi avión en Madrid, me vengo acá a Bilbao y me doy cuenta que al montarme en el avión, pues me han robado la cartera En Barajas. en Barajas. Suele ocurrir, suele ocurrir. Llego a Bilbao con 20 euros ¿y ahora qué hago? Y esta amiga de ASO, de la Asociación Venezolana Madrileña, me había referido a Yosu. Era un domingo final de Semana Santa, llego aquí a las 4 de la tarde y busca Yosu y venga a llamar y nada, por fin como a las 9 nos ubicamos. Y bueno, resolvimos el tema en el momento, de ahí prácticamente la mitad nació ese día, se consolidó, pero hubo un gesto muy bonito y fue que al día siguiente había una comida de esas que se suelen hacer. Mira, y de verdad que era como sentirte en tu casa, ¿no? O sea, como que si no hubiera sentido el cambio de salir de Venezuela y llegar a otra comunidad, porque al día siguiente, sí, es como comentaba con un amigo de esta ciudad de Cumaná, por cierto, Cumaná está frente al mar, ¿no? Le gusta el mar. Entonces dice, bueno, él vive en Bilbao, no ve el mar, pero sabe que lo tiene ahí. Claro. O sea, en mi caso es así, o sea, con esta comunidad que tenemos, que siempre nos reunimos y nos vemos, quizá no nos veamos en 1, 2 o 3 meses, pero sabes que están ahí. Y ellos saben que yo estoy acá. Y entonces no sientes esa falta. La integración de verdad ha sido bien. Por otro lado, te decía, me estoy pagando una deuda personal que tengo en la universidad. La integración ha sido total, a pesar de la diferencia de edades bastante que tenemos entre compañeros, pero todo, o sea, es un pueblo muy llano, es un pueblo que siempre que tú actúes bien y andes con la verdad y la claridad por delante, funciona. Y por parte de las instituciones, no sé si reciben, o bueno, aquí tenemos a Javier, pero yo no sé si perciben calor, perciben ayudas, facilidades, o quizás cuesta a veces. No, bueno, en general, te digo que tengo bastante contacto con otros grupos venezolanos que estamos en esta situación. En casi todos los ayuntamientos donde ellos más o menos están crecidos estos del centro, lo que corresponden a Recalde o corresponden al ayuntamiento de Bilbao, etcétera, se les ha recibido bien, tienen la asistencia social, los servicios sanitarios funcionan a través de Saquidecha, o sea, en realidad no tienen, en lo particular ninguno tiene ninguna queja de lo que hay, o sea, lo poco o mucho que se ve o que se ofrezca se cumple y funciona. Esa es lo fundamental. A mí debo deciros que me alegra saber que hay un observatorio vasco de migración y de que tanto la UPV como el gobierno se están metiendo en el ojo. Es fundamental y entiendo que si no queremos perder el cargo de la Europa del 21, solucionemos este problema con eficiencia, no con eficacia, con eficiencia. Sin ellos, nuestra población, con una pirámide que tiene espectacularmente invertida, no tiene salida. Sin ellos, difícilmente habrá otra serie de cosas que se puedan solucionar. Todos los que hemos estado fuera sabemos que el nombre de los vascos en casi todos los países donde hemos estado siempre se ha distinguido por el trabajo y la dignidad. Esto mismo hay mucha gente que nos lo puede dar. No es fácil, pero como en todos lados también se cuecen habas, pues es importante tener un observatorio que empiece a analizar esta temática, que la empiece a secuenciar, a sacar las conclusiones, a analizar las estadísticas, a establecer objetivos, a sectorizarla y a segmentarla. Porque es la única manera de en un mediano corto plazo, y estamos hablando de estas cosas, pues no muchos años, pero sí 5 o 10 años,
poder elaborar un plan y unos convenios específicos donde si aprovechamos a toda la gente que emigró y que todavía queda, le comentaba yo a Sayo antes de- sí. Los franceses, por ejemplo, y los suizos tienen 2 senadores que representan a los países del ultramar. Es decir, a todos aquellos ciudadanos que viven fuera del ámbito y del territorio nacional o estatal. En nuestro caso, en nuestra herría, tenemos comunidades por toda Latinoamérica e incluida Estados Unidos de América, Decena Rusa, cantidad de gente, ¿no? Yo creo que esto es una óptica que tenemos que empezar a poner y que tenemos que empezar a también a analizar. El gobierno vasco en este sentido ha dado un brinco y un impulso notable, pero el 21 nos exige quizá todavía empezar a compasar el golpe de rama. Yo creo que eso es un tema que habría que empezar a trabajar, aunque quizá por falta de datos o tal, desde mi ignorancia, se está trabajando y desconozco los resultados que se han podido obtener. Pero creo que habría que horizontalizarlo más y trasladarlo a la sociedad. Si esto realmente se está haciendo, debiéramos de tener más datos y ofrecerse más datos a la sociedad. Como pequeño comentario, quería preguntarles si se alegraron o cómo vivieron el cambio de gobierno de Madrid el año pasado. No sé si, porque yo creo que eso también supongo que marca una diferencia, ¿no? A la hora del tratamiento que reciban, sobre todo también sus compañeros, los que están en Madrid, por ejemplo, viviendo. Hombre, indudablemente el hecho, los resultados con los reglamentos que se han puesto, etcétera, habrá que ver los resultados y qué eficiencia tienen, ¿no? En política ya sabes que hay medidas que pueden ser con un resultado inmediato y otras que complican los horizontes. Indudablemente lo que no podía ser es lo anterior, ¿eh? Que no afrontaras ni tan siquiera el problema, o sea, aislar y decir esto es una realidad que no existe, ¿eh? Esto por lo menos es el primer paso y decir, bueno, aquí está el problema, ¿eh? Y vamos a afrontarlo. Ahora habrá que ver. Es complejo, los reglamentos son complejos, Pastor está pasando por esta situación, la conoce bastante bien, porque lo sufre, pero indudablemente la única manera de transparentar y la única manera de que en un plazo, de lo que estamos hablando, de 5 o 8 años, el observatorio y todos tengamos unos datos contrastados y de los que se pueda extraer conclusiones, es esto. No se puede esconder la cabeza y hacerlo de la vez. Al menos es la óptica de lo que yo percibo por parte de la gente con la que hablo, ¿no? Yo soy alcalde, representante, bueno, antiguo representante, ¿no?, de la Asociación Vasco-Venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos Nada, acabando. vosotros por darnos esta oportunidad. Por supuesto, también queremos despedir a Pastor Torres, inmigrante venezolano. Yo le dejo si quiere un minuto para, si quiere comentar algo más. Sí, bueno, decirle que a través de este medio que nos da la oportunidad de hablar con gran cantidad de oyentes, de darle las gracias a esta tierra que nos abre los brazos y que nos da la oportunidad que nuestro país de alguna manera está negada. Y en este caso este agradecimiento lo hago en nombre de toda la población inmigrante que tenga acá y que somos unos cuantos. Gracias a ustedes por contarnos también sus experiencias. Yo, Bilbao, muchísimas gracias, colaboradora del Observatorio Vasco de Inmigración. No sé si quiere también matizar No, que alguna cosa. espero que sigamos haciendo el trabajo lleno, mucho mejor que hasta ahora. Y nada, gracias a vosotros. Creo que tenemos mucho que aprender de vosotros y vosotros de nosotros, ¿no? Igual. Gracias también a la labor del Observatorio Vasco. Nos agota el tiempo, por supuesto, pero antes de marcharnos, como cada sábado, un último mensaje. Eusko Ikaskuntza y el Instituto de Estudios Catalans convocan 2 becas a la investigación dirigidas a jóvenes investigadores interesados por algún aspecto concreto, tanto de la cultura catalana como de la vasca. El plazo para presentarse a estas becas acaba el 30 de abril. Más información en el número de teléfono de Eusko Ikaskuntza, el 94442-5287. Hasta aquí nuestro tiempo, en 7 días volvemos a escucharnos, en este caso para hablar de poesía. Hasta entonces, cuídense. Agur. Estoy
ditut maite goitze iluntasuna ez bali erdintzeko gaitena iponuke egun argi gure berdintasuna erraiteke deuzeta hizkuntza bada alperri gauza berdinen alde gauza berdinen urka ez erdi hainbeste zu begarru dezen ez dut nire nik zuri ikusi orduko zuka bata beste meneko ez dira zukatuko irain ezain berotu urin ez odolero maitasunik zen azalduko nezkero errebaitek aizinetik gustatuak zeizale lotxak usiatuak ziren azalaren bazienekien horrezti udela behar zuela solamente zen horla amestutako ametsi munduan zauzar gaue iratxa lekugarri clandestino edu